Pero, Hablar de políticos que han administrado mal el Perú, a los que tú apoyaste. No. ¿Cómo que no? ¿A Castillo lo ¿A apoyaste? ¿Y cuándo? ¿Apoyaste a Ollantumala? ¿Cuándo? ¿Tú los has apoyado? ¿Cuándo? Ahora ya perdimos la memoria. No, escúchame, ya, comencemos por En la verdad. segunda vuelta, ¿Cuál ¿con es quién? la verdad? ¿Por dónde te decantaste? No, señor, eso es mentira. Yo te pongo, ponme tú. Buscamos tu Ponme gente. tú un Buscamos. editorial donde yo he apoyado a Castillo y yo renuncio en este momento. Y la Ponme entrevista uno. que le hiciste a Castillo. Y si yo te pongo un editorial Sí. donde yo digo las cosas que ahora todo el mundo dice sobre Castillo, comunista no era, pues, Abanto, no era. Era Yo un no he dicho inepto que sea y un hombre con un comunista. pie por su alianza con Cerrón en la corrupción. Yo lo dije antes de las elecciones. Y yo dije, por eso voy a votar en blanco, porque Keiko tampoco me gusta. Bueno, Está pues, grabado. pero esa votación ¿sabes en cuál es blanco la fue la que diferencia, definió. Humberto? ¿Sabes cuál es la diferencia? Sí. La revolcada espeluznante que le dio el doctor Humberto Abanto a Nicolás Lúcar en su propia cancha, en su propia casa. Lo invitó, lo desafió, lo retó y lo que se vio fue realmente doloroso. En este programa estamos convencidos de que el descanso le vendría muy bien a Nicolás, así que hemos colaborado con una búsqueda de algunos de los innumerables momentos en los que se puso de felpudo de Pedro Castillo. Porque él le dice a Abanto, ponme un solo momento en el que yo haya apoyado a Castillo. Hay centenares, Nico, centenares. Hemos escogido solamente algunos de los más memorables. Adelante. Si los señores directivos de los llamados grandes medios de comunicación pidieron disculpas al profesor Pedro Castillo, porque por ahí deberían empezar. Profesor Pedro Castillo, que invoca a Dios cada día, que se levanta, no es comunista. Inmensa mayoría de gente que está sinceramente asustada, porque le han metido en la cabeza dos cosas: que Pedro Castillo es el comunismo y el terrorismo en el Perú. Con toda la cantidad de información falsa que ha circulado es impresionante. Profesor Pedro Castillo no quiere un régimen comunista ni un gobierno marxista-leninista en el Perú. Pedro Castillo, el símbolo de este cambio, de que hubiera alguien distinto, supuestamente bien educada, pero igualmente ladrones. Mentiras, fake news, información falsa. Y pues tú, Nicolás Lúcar, tratando de lavarle la imagen al gobierno. Déjate de joder. Presidente, ayer han publicado otra vez encuestas. Encuestas dice que su popularidad cae. ¿Sabe lo que yo hago con las encuestas, presidente? Esto, miren, eso es lo que yo hago con la encuesta. Ay, Dios mío. A pesar de que ha pasado tiempo, sigue dando vergüenza ajena, ¿no? Sigue dando un poco de repeluzne, un poco de asquito. Pero bueno, eso es lo que Nicolás sabe hacer, lo ha hecho a lo largo de su carrera, le va muy bien con ese papel, le paga muy bien y ahí continúa haciendo lo que mejor sabe hacer, que no hace falta que diga qué cosa es. Vamos a recordar ahora, para terminar de ayudar a este colega que está pidiendo a gritos un descanso, vamos a terminar con la denuncia que hizo Salatiel Marrufo y que nadie escuchó, ¿no? Porque si hubiera sido otro el aludido, si hubiera sido otro periodista el señalado, probablemente estaría con prisión preventiva. Pero como se trata de un periodista que es ayayero de los rojos, que es turiferario de los caviares, que ha cargado en sus hombros a Hugo Blanco y también a Pedro Castillo, no le pasa nada. Salatiel Marrufo dijo que le había entregado 100.000 soles a Nicolás Lúcar, que lo que había pedido Lúcar eran $100.000, pero como 100.000 soles era lo que había, dijo, a nada, y chapó nomás. ¿Algo le pasó? ¿Alguien lo denunció? No, siguió de lo más pancho, con la vida. Primero, ¿qué colaborador eficaz ha dicho yo estuve presente en la entrega del dinero? ¿Cuál? O sea, Dime cuál. Ya, pero tú quieres... No, dime cuál. Ya, pero tú dices... No, acepta primero que no existe. ¿Cómo que no Colaborador existe? eficaz que dijo, yo estaba presente en la entrega del dinero. Para ti, para acreditar No, un no. hecho, tiene que existir un testigo que diga, sí, estuve ahí, Estuve yo ahí, vi. puedo dar O fe. tiene que decir, bueno, acá está la factura y el recibo No, que le entregaron. te doy un ejemplo maletín más con sencillo $1.000.000. todavía. Te doy un O sea, ejemplo más sencillo. ¿Por qué la familia Rasmus y por qué el grupo Romero han podido probar con absoluta precisión matemática la ruta del dinero en ambos casos? ¿Y por qué Odebrecht no puede hacerlo? O sea, me dices tú que el grupo Romero y el grupo Rasmus son más organizados y con mejores registros que Odebrecht. No, pues, no me digas ese cuento. Que la gente se la puede hacer creer, sí. El problema es que no tenemos sentado al señor Barata y en particular al señor Marcelo Odebrecht dándole explicación de cómo conversó con Lula sobre el aporte y sobre los El procedimientos que aporte se a usaron, Lula, el aporte que de se Lula usaron. tiene que ver con Ollantumala, no tiene que ver con Keiko Fujimori. No, Cuidado, tiene que no te ver, equivoques. Tiene que no ver, conoces el porque caso. dice aumentar 500 a Keiko y darle 3 a Ollanta. Eso es lo que dice. No dice 3 a Ollanta. Cuidado. Y 2. Eso es lo que escribe Marcelo Odebrecht y cuando le preguntan dice, no recuerdo si es que Barata me pedía dar tanto o aumentar lo que se había dado. Ni siquiera saben de qué están hablando. O sea, ya, pero comencemos por el principio. O sea, lo que ustedes dicen es que no es solamente que no está probado que Odebrecht no entregó dinero. Así es lo que es, ustedes y dicen. además lo ha No dicho, hubo soborno, o sea que se cayó. ¿Soborno? Bueno, Perdón, pero se cayó. perdón, un ratito. ¿Un ratito, señor? ¿Soborno en qué?
¿A quién estaban no sobornando? no soy un especialista No en puede, términos pero la gente te legales. escucha y te cree. Ya, pero es que lo que es obvio, ¿en qué consiste el aporte a las campañas electorales? Que ahora los No aportes son- usemos todavía la definición de legal o ilegal. ¿Para qué? O sea, ¿cuál ha sido el mecanismo mediante el cual se ha activado la relación entre empresarios importantes con intereses en contrataciones con el Estado, en determinadas legislaciones El que lo señor Ramón podrían no tenía favorecer o ningún no? contrato. No, pero por eso, ahora escúchame a mí ahora. Se ha establecido una relación perversa donde tú financias una campaña electoral y ocurre, Humberto, desde el más pequeño municipio, el gobierno regional o el gobierno nacional o el Congreso de la República, y existe desde hace muchos años en el Perú, no es una cosa nueva, donde tú auspicias para comprar la voluntad de ese No, no, político no, no. y compras después con No, su no, servicio no, Nicolás. el dinero que has aportado. Esa es una Eso visión, tampoco ha ocurrido. no, esa es una visión bien soviética. Me vas a ¿Cómo disculpar. soviética? Muy soviética. Porque en el mundo las democracias forman sus campañas con el aporte de los particulares. O sea, en todo el mundo compran a todos los políticos. Eso es lo que tú estás diciendo. Sí. Ah, ya, bueno. Entonces la democracia no existe. Pues muy bien. claro, Está bien. en Estados Unidos Terminado. los grandes aportes de las grandes corporaciones tienen por objeto comprometer para que ocurra lo que ocurrió, como por ejemplo en el escándalo de la bolsa, donde el señor Obama le perdonó la vida a los banqueros que estafaron a medio de Estados Unidos. yo te escucho, por ejemplo, hablar o sea, de políticos que han administrado pero mal yo el te Perú, digo una a los que diferencia. tú apoyaste. No. ¿Cómo que no? quiénes? A Castillo quién? lo apoyaste. ¿Y cuándo? ¿Apoyaste a Ollantumala? ¿Cuándo? ¿Tú los has apoyado? ¿Cuándo? Ahora ya perdimos la ¿Cuándo? memoria. No, escúchame, ya, comencemos por En la verdad. segunda vuelta, ¿Cuál ¿con es quién- la verdad? por dónde no, te señor, decantaste? no, señor, eso es mentira. Yo te pongo, ponme tú. Buscamos tu Ponme gente. tú un Buscamos. editorial donde yo he apoyado a Castillo y yo renuncio en este momento. Y la Ponme entrevista uno. que le hiciste a Y si yo te pongo un editorial sí. donde yo digo las cosas que ahora todo el mundo dice sobre Castillo, comunista no era, pues, Abanto, no era. Era Yo un no he dicho inepto que sea y un hombre con un comunista. pie por su alianza con Cerrón en la corrupción. Yo lo dije antes de las elecciones. Y yo dije, por eso voy a votar en blanco, porque Keiko tampoco me gusta. Bueno, Está bueno. grabado. Pero esa votación ¿sabes en cuál es blanco la fue la que diferencia, definió. Humberto? ¿Sabes cuál es la diferencia? Sí. Que yo creo que quien debe decidir es la gente. Ah, yo también. Y yo le di el espacio acá al señor Castillo y a la señora Keiko. Vinieron antes de la segunda vuelta 2 veces Castillo y Keiko una. ¿Y sabes por qué no vino Keiko la segunda, que era la última entrevista de este programa antes de la segunda vuelta? Porque el equipo de campaña de la señora Keiko decidió que no viniera. Grave Porque error. como tenía el apoyo de los grandes medios, de manera incondicional y grotesca, tomando partido por uno de los candidatos, entonces no necesitaba venir acá. Grave error, ¿Ya? grave error. Que no cometió Rafael López Aliaga, Grave error. y que sí cometió Daniel Urresti, Yo- porque el señor Rafael López Aliaga vino acá, el señor Urresti no le dio la gana de venir, el señor Rafael Aliaga ganó las elecciones. Yo en esas cosas, y Nicolás, eso te marca la diferencia. Entonces no me van a echar la culpa a mí de los errores de no sé quién en Fuerza pero Popular. Yo lo que te digo es, creo que un político sí tiene que aprender de Lenin en eso. Cualquier político tiene que aprender de Lenin. Todos los balcones, todas las tribunas. No hay otra forma. Ya, pero regresemos. Y volvamos al caso. Regresemos a nuestro punto. O sea, porque acá al final hay una argumentación de fondo. ¿Hubo dinero que entró en efectivo a las campañas electorales? Sí. De los señores Rasmus y Romero, sin ninguna duda. Además, cuidado, porque hay desavisados, desinformados que salen y dicen, Abanto acaba de revelar, oiga, revise usted la entrevista a Jaime Yoshima el 25 de noviembre del 2018, donde Jaime dice, el aporte de Rasmus. Y les recuerdo que esos mismos que hoy dicen, qué novedad, No, pero eran no los sé- que hicieron pero- los pero no- chistes del muerto. Pero no sé. Ah, qué gracioso, el muerto es el que ha dado el aporte. Claro, pero- Y durante, no, pero te cuento más, durante 18 meses el Ministerio Público enterró esta información que la había corroborado en la carpeta de colaboración eficaz de Jorge Yoshiyama. ¿Por qué la enterró? Yo tengo una teoría y se va a discutir en el juicio oral. La enterró porque estaba pensando, ¿y ahora qué hago? Porque con esto se demuestra que es innecesario el aporte de Odebrecht. ¿Qué hago? Ajá, ya está, gran solución. Juan Rasmus se robó a sí mismo y el fruto de su robo se lo dio a Jaime Yoshiyama para que lo lave. Bueno, Maravillosa tesis. eso creo que tiene hasta un nombre, ¿no? Fraude en la administración de la persona jurídica. Pero, ¿cuál es tú el puedes fraude? ser el dueño de una empresa, pero si tú usas mecanismos ilegales para sacar dinero de tu propia empresa, le estás robando a tu empresa. Eso es fraude en la administración de personas jurídicas. te quiero Está explicar- falsificando Ese es- información contable ese para es el justificar la problema, salida de ese es el dinero. problema de repetir como cacatúa las versiones de el fiscal. Te explico qué pasó, ¿ya? 10 de marzo de 2010, no había campaña electoral. Está probado en autos, está en los libros contables de Sudamericana de Fibras. South American Minerals, una empresa unipersonal del señor Rasmus, le presta 13 millones de dólares a Sudamericana de Fibras. Firman un pagaré. Y cada vez que quiso hacer un aporte el señor Rasmus, se pagaba la deuda de ese pagaré y el señor destinaba los fondos a lo que mejor le parecía.
No hay ningún retiro del dinero de Sudamericana de Fibras. Le estaban devolviendo plata que él prestó. Y en el caso del BCP, ha ocurrido del Credit Corp. Pero Yo ese- entiendo que la Superintendencia de Banca y Seguros lo que dice, pero contéstame esto, pues. Pero voy a contestar porque me hace gracia. ¿Cómo te qué? comen los cuentos? Pero ¿cómo me como los cuentos? Tengo el reporte de la Superintendencia de Banca y Seguros donde Escúchame, dice que ha habido fraude en la administración de ¿Quién personas dice que jurídicas. no puede decirlo? La superintendencia estaría cerrado el banco. ¿Por Estás qué? hablando, estás ¿Por qué repitiendo, si el banco- vuelvo no, a pero decirte, te digo, está el te reporte. conviertes en el parlante del fiscal. No, ¿Puedes escucharme no, ahora? te estoy preguntando. Por Yo eso. quiero conocer tu versión. No mi versión, la vas a El ver informe, probada en el juicio acá está oral. el informe de la Superintendencia Dice de que Banca y Seguro. Dice que hubo actos irregulares en los retiros en el banco. Claro, pues. Ya, ¿me permites explicar? Claro, pero Me ahí es donde se genera el problema. me Porque si permites- todo esto, como tú dices, fuera correcto, Me ¿por permites- qué? me No sé, permites- mira, tú has hecho la comparación, por ejemplo, con Estados Unidos. En Estados Unidos, sin asco, tienen un Ya, pero nombre, los permíteme supergrupos explicar. estos que hacen que se juntan 5 supercorporaciones y aportan a la campaña del, No me del distraigas al candidato. público. No, es que no lo estoy distrayendo, Lo estoy estás yendo al asunto de distrayendo. fondo. Allá declaran lo que están aportando, Así lo es. registran. Porque se la permite. pregunta es ¿por qué? Porque se permite. Pero ustedes están diciendo que acá no era ilegal. Entonces, claro. ¿por qué tuvieron que ocultar que estaban Pero es que entregando el estás dinero? confundiendo, ¿Por qué? pues. Pero te estoy haciendo Pero es que no me preguntas. cambies el tema, déjame te cambio responderte lo de el tema Credit porque- pero ¿qué Corp. tiene que ver? Lo uno Primero con lo déjame otro. responder lo ¿Por de- qué el dinero tenía que...? Esa es una segunda pregunta. Ya. La primera pregunta es bien sencilla. ¿Tú tienes idea clara de la diferencia entre Credit Corp y el BCP? Sí, está claro. Ya. ¿De quién era la plata? ¿Del BCP o del Credit Corp? Bueno, El dinero, en físico, dices. el dinero que se aporta es de Credit Corp. ¿Quién lo tiene? El banco. Si yo voy al banco y el cajero hace mala operación y retira plata que yo tengo fondos en mi cuenta, ¿qué es lo ilegal en relación a ese dinero? Nada. Un procedimiento errado en el banco es un tema de la superintendencia de banca, es un tema administrativo. ¿Y cuál fue el procedimiento errado, supuestamente? Según dice la superintendencia, que no se registró el retiro y no se declaró, etcétera, Porque tú etcétera. sacas, mueves 10.000 dólares, tienes que declarar el origen y el destino del dinero. Pero está bien. Eso es un tema, pero es un tema, pero entiéndeme. Es que no lo haces. Es que no me estás si no enten- tienes, es que- es es que que si no no te- tienes la, es decir, si, es si que no todo puedes- fuera correcto y transparente, Nicolás, retiras el dinero Nicolás, a tu cuenta personal Nicolás, y desde tu cuenta personal haces una transferencia a Keiko Fujimori o a Jaime Yoshiyama o a quien sea. Entiéndeme. Tú tienes que entender que hay niveles de ilegalidad. Hay una ilicitud administrativa, hay una ilicitud civil y hay una ilicitud penal. Yo a ti no te puedo llevar a la prisión porque pasaste el rojo de un semáforo. Eso es una falta administrativa. ¿Entiendes? Entonces aquí quieren llevar a la gente a un proceso penal porque violaron, porque se cruzaron la luz roja. Eso es estúpido. Pero ¿se das cuenta de la comparación que estás haciendo? Claro que sí. O sea, saco dinero ¿Y con qué? información Dinero de origen, falsa. sin dinero de origen importa, lícito, no te importa, equivoques. No importa. En No, el no, sí momento- importa. es que El lavado no, requiere no. de dinero de origen ilícito. No. Me dices que Credit Corp tiene dinero de origen ilícito en sus Es que cuentas. ahí está la discusión. No, si tú esa no es la utilizas discusión. un procedimiento ilegal. No, pues, Humberto, pero déjame hablar a mí hermano, ahora. es que estás Déjame engañando por lo menos, estás engañando a la pero- gente. Pero acláraselo tú con la respuesta a mi pregunta. Pero es que estás o sea, engañando a la si tú gente. estás actuando correctamente, ¿por qué tienes que dar información falsa, equívoca sobre cuál es la razón por la que estás retirando ese dinero? E incluso sobre el procedimiento que estás usando. En segundo lugar, sacas el dinero en efectivo. En cuarto lugar, lo entregas en efectivo. ¿Y? En quinto lugar, no lo declara el partido como que lo ha recibido. En quinto lugar, el partido lo mete a la campaña electoral ¿Y? con información falsa, ¿Y? mintiendo. ¿Y? Eso es pasarse el semáforo. Sí. Eso es ¿Te pasarse el explico? semáforo. ¿Te explico? O sea, ¿quieres oír? No, es que no quieres oír. Pues. Es que estás acostumbrado solo a escuchar a un lado. Ahora vas a escuchar al otro lado, para eso se abre el juicio. No, estás regresando a un argumento que ya no vale. Vuelvo a Solo el decir. hecho que estés sentado acá es la prueba de lo contrario. Ahora me vas a No, escuchar. tenemos que ir a la pausa. Ya, no te voy a listo. poder escuchar. Te voy a escuchar después de la pausa. O sea, te quejas de que no te escucho. Ahora es que repites, pues. Eso, como Repites dicen una sola los sabios, versión. es contradictio en abyecto. Es No, imposible que no te escuches si estás sentado acá es que hablando. no puede. Te estoy escuchando, Humberto Abanto. Regresamos con Humberto 5 Abanto. años después. Estamos. No, te saco la cuenta ahorita. Hace 2 meses has estado acá. Vamos a la pausa. Estamos del 95.5 de la FM en Lima, canal 34 en Movistar. Volvemos.